Amén. Muy bien. Este es el tema que voy a compartir con ustedes, ingrediente clave para el progreso. No, mira, me lo están haciendo a propósito. ¿Ahí agarró? Vamos. Hace unos años arranqué con un proyecto de construir un barco. Esto es el esqueleto del barco. Así arranqué. Y al esqueleto del barco hay que ponerle las maderas que terminan siendo el tema del casco. Y poner esas maderas es todo un desafío, porque como el casco tiene curvatura, las maderas hay que encontrar la forma de doblarlas, para que agarren la forma del casco. Ahí pueden ver cómo las maderas se van doblando y se van poniendo abajo. Por el camino rompí un montón de maderitas tratando de encontrar la forma de poner la madera en el casco. Con el tiempo y mucha paciencia, el casco empezó a tomar forma. Uno de los lugares más desafiantes para poner madera es la parte de atrás, en lo que es la popa, porque es muy difícil darle a la madera esa curvatura sin que se parta la madera. Hay que agarrarla y hay que pegarla de una manera especial. Y eventualmente terminé con un casco medianamente parecido a esto. Acá hay capaz que 3-4 meses de trabajo para poner ese casco. No lo voy a aburrir con todos los detalles, pero el casco terminó siendo parecido a esto. Y hoy el barco, después de 1 año y medio, 2 años de trabajo, está así. Me falta más o menos 1 año y medio más de trabajo para terminarlo. Hay mucho trabajo metido en este proyecto y ustedes pueden ver los detalles ahí, la escalerita o esto que son escaleras para subir, para cambiar las velas, que cada uno de esas escaleritas requiere un nudo. Hay que ir pasando un hilo especial y haciendo un nudo, y después uno va para arriba y hace otros nudos y lo va armando. Debo haber atado, no sé, 700 nudos durante ese tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hice? Ahora entienden por qué soy un poquito... ¿Cómo es que uno puede hacer una cosa así? Déjenme mostrarles algo diferente. ¿Intentaron alguna vez? Lo ven en los semáforos, parece fácil, ¿no? Hasta que agarras la pelotita, si te das cuenta, la cosa es más complicado de lo que le parece. Déjenme mostrarles otro. Este es un tipo que hace acrobacias. Otro más. Este es un truco súper viejo.
Otro más. Y uno más que puse para Román. ¿Dónde está Román? Está allá al fondo. Con un solo palo. ¿Qué tienen en común todas estas personas? ¿Saben qué es lo que tienen en común? La práctica. ¿Cómo es llegar a hacer eso con las pelotitas? Es practicar. ¿Cómo hace el tipo con la bicicleta? Práctica. Es un tipo que se pasa horas y horas todos los días practicando. ¿Cómo hace el mago? Es práctica. El truco es el mismo truco que usan, pero ha practicado tanto que no nos damos cuenta de la forma en que lo hace. Y este baterista es un tipo re loco, pero revolea el palo. Práctica. Y esto nos lleva a un principio universal. Para alcanzar la excelencia en cualquier área de la vida, la práctica es indispensable. La práctica es absolutamente indispensable. ¿Querés aprender inglés? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Yo di clases de inglés mucho tiempo. ¿Querés aprender inglés? Necesitas practicar. Yo di clases de inglés mucho tiempo y tenía alumnos que hacía 5 años que venían todas las semanas a tomar una clase. No podían decir nada en inglés. ¿Por qué? Creían que con una clase por semana iban a aprender inglés. ¿Qué es lo que hace falta? Entre clase y clase tenés que practicar. Hoy te venden en internet, aprende inglés sin practicar. No existe. ¿Querés aprender inglés? Tenés que practicar. ¿Querés aprender portugués? Tenés que practicar. ¿Querés aprender guitarra? Si es para tocar en un culto, por ahí zafás con 2 o 3. ¿O querés aprender a tocar bien la guitarra? Tenés que practicar. No hay otro camino que el de la práctica. ¿Querés aprender a ser una buena amiga? Necesitas práctica. Ser amigo puede ser amigo cualquiera. Ser un buen amigo necesitas práctica. Porque la amistad requiere que estés al lado de la persona cuando la persona hace cosas que a vos no te gustan. Y la amistad invita a que la sigas acompañando y la sigas amando, aun cuando esa persona camina por un camino que a mí me parece que es equivocado. Necesitas práctica. ¿Querés aprender a ser un buen hijo? Hijo puede ser cualquiera. Ser un buen hijo necesitas práctica. ¿Por qué? Porque los papás han sido puestos en nuestra vida para fastidiarnos. Y necesitamos práctica para aprender cómo manejar a papás y mamás que nos fastidian, que a veces nos vuelven locos. ¿Querés ser un buen hijo? ¿Querés ser una buena hija? Necesitas
práctica. ¿Querés aprender a ser un buen esposo, una buena esposa? Necesitas práctica. Cuando te casás, te dan un papelito que certifica que sos esposo o esposa. Pero de ahí a tener el papelito, a convertirte en un buen esposo, en una buena esposa, necesitas práctica. ¿Cuánta práctica, Beto? Mucha. ¿Cuántos años llevan practicando? 30. ¿Y sale? Cada vez, a Beto cada vez le sale. Necesita práctica. ¿Por qué? Porque el aprender a amar a la otra persona requiere de la disposición a aprender un camino que no nos es natural. Somos egoístas por naturaleza. ¿Está bien? Práctica, práctica. Y la mayoría de nosotros queremos un beneficio, pero sin el precio de la práctica. ¿Ok? Miren lo que dice la Biblia. Este es el texto que me mandaste, Beto. Esto es en Hebreos. El autor de Hebreos viene explicando algunas cosas que son medias complicadas, difíciles de entender. Y en un momento que está tratando de explicarle a los hebreos estos temas que son complejos, le dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. O sea, no es lo complejo de la materia lo que hace difícil explicar esto, sino que ustedes andan medio flojitos. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sola y no están listos para cosas más complicadas. Tengo que andar con cosas muy sencillas porque les está faltando algo. ¿Y qué es lo que les está faltando? El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica. Aquellos que por la práctica han aprendido a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esta frase, por la práctica, es también aplicable a nuestra relación con Dios. Algo que parece como que no fuera necesario. Te convertís en hijo de Dios, te convertís en hija de Dios y se supone que ya sabés cómo relacionarte con Dios. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que aprender a caminar con Jesús requiere de práctica. Requiere de práctica. ¿Por qué? ¿Por qué requiere de práctica? Jesús, poco tiempo antes de terminar el camino que recorrió con los discípulos, le dijo lo siguiente: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consejero, un compañero. ¿Para qué? Para que esté siempre con ustedes. Alguien que los acompañe y que los ayude por el camino. Y un poquito más adelante agrega: el consejero, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta es su función: enseñar y recordar lo que Dios nos ha dicho a nosotros. ¿Está bien? Esa es la función del Espíritu. Más adelante, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente:
yo les doy este consejo. ¿Qué dice Beto? Dejen que el Espíritu guíe sus vidas. La pregunta es, ¿cómo guía el Espíritu nuestras vidas? Yo le voy a dejar esa pregunta y Beto se las va a contestar. Gloria a Dios. ¿Cómo es que el Espíritu guía nuestras vidas? La forma más normal que el Espíritu guía nuestras vidas es el Espíritu le habla a mi espíritu. Le puede hablar a través de un hermano, de una hermana, de un amigo, a través de la palabra, en una reunión, en un culto, a través de una experiencia, a través de un evento, pero el Espíritu le habla a mi espíritu. Parece algo sencillo, pero la verdad es que esto no es tan fácil como parece. Déjenme recordarles una historia de la Biblia. ¿Quién se acuerda de la historia de Samuel, que escuchó una voz a la noche que le decía, Samuel? Alguien que lo llamaba a la noche. ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Samuel? A Samuel lo estaba formando un sacerdote que se llamaba Elí. Y él escuchó esta voz que decía, Samuel, Samuel, y pensó que Elí lo llamaba. Entonces fue corriendo a la habitación de Elí y dice, acá estoy. Dice, no, si yo no te llamé. Se volvió a acostar otra vez. Otra vez escuchó una voz, Samuel, Samuel. Y otra vez se fue a hablar a Elí y le dice, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Una tercera vez le pasó exactamente lo mismo y fue a Elí. Y Elí, que tenía muchos años de caminar con Dios, se dio cuenta que el que lo estaba llamando a Samuel era Dios. Y nos dice la palabra, Samuel todavía no conocía al Señor. Pues el Señor nunca le había hablado directamente. Qué interesante esta historia porque me da a mí la pista de que la voz de Dios se confunde con la voz de otras personas. ¿Les ha pasado alguna vez que se les cruzó una idea media alocada y ustedes la piensan? No, es cosa mía. Después se dan cuenta que en realidad era Dios el que les estaba hablando. Pero la voz de Dios se confunde con mi voz y la voz de Dios se confunde con otras voces. De manera que es con la práctica que yo empiezo a distinguir cuándo es Dios el que me está hablando y cuándo son simplemente cosas mías. Y si no sé distinguir entre mi voz y la voz de otros y la voz de Dios, ¿cómo puedo dejar que Dios me guíe? ¿Cómo puedo dejar que Dios me oriente? ¿Cómo puedo dejar que Dios me recuerde las cosas que me ha enseñado si no sé escuchar su voz? A veces nosotros creemos, pero si Dios, a veces nos decimos, pero si Dios viniera, se parara delante mío y me hablara así clarito como vos me estás hablando, yo hago lo que me está diciendo. Pero miren lo que pasó cuando Cristo, que Pedro había confesado como el Hijo de Dios, le dijo a Pedro, esta noche me vas a negar. ¿Le habló clarito, sí o no? ¿Y qué dijo? Gloria a Dios, Señor, gracias por avisarme. Te bendigo, gracias por esta palabra
voy a tratar de negarte lo menos posible. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Serás el Hijo de Dios, pero en esta la pifiaste, pero mal, ¿eh? Nada que ver. Yo miro mi corazón y ¿yo qué veo? Un tipo consagradísimo. Mirá, si yo tengo que morir por vos, nunca te voy a negar. Y Jesús le recalcó la palabra que le estaba diciendo, mira, no lo digo solamente yo, lo dicen las Escrituras. Y Pedro le insistía, mira, esto demuestra que tanto las Escrituras como vos se han equivocado. Aunque tenga que morir por vos, jamás te negaré. Yo digo, no, pero si Dios viniera, estuviera al lado mío, ¿sabe qué? Nunca más dudo, nunca más se me cruza por la cabeza cuestionar lo que el Señor me está diciendo. Hay una historia, después de que Cristo había muerto y había resucitado, de 2 discípulos que caminaban camino a Emaús, una aldea cerca de Jerusalén. Dice que mientras caminaban, Jesús vino y se paró al lado de ellos y empezó a caminar con ellos. ¿Y qué pasó? No lo reconocieron. Y caminó con ellos y les explicó las Escrituras y de alguna manera los trató de ayudar a entender por qué había sucedido todo lo que había sucedido y no entendían nada. Y recién a la noche, cuando él entró a comer con ellos y partió el pan, se dieron cuenta que Jesús había estado con ellos todo el día. El problema no es que Jesús no está con vos, el problema es que vos no lo ves. A veces está caminando al lado tuyo y te está diciendo, pero mírame. Y vos andás pateando una piedra diciendo, Dios se ha olvidado de mí, me ha abandonado el Señor, no me tiene en cuenta. De manera que esto de entender la manera en que Dios me habla a mí es todo un desafío. Cuando Jesús partió el pan, los discípulos finalmente entendieron que era Jesús y Jesús desapareció. Y ellos dijeron, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando Él nos venía hablando y explicando las Escrituras por el camino. Todos los días el Señor se acerca para hablarnos. Todos los días el Señor se acerca para corregirnos. Todos los días el Señor se acerca para orientarnos, para animarnos, para acompañarnos en lo que estamos viviendo. Pero si vos no sabés por la práctica interpretar esto, cuando mi corazón arde, no sabés interpretar cuando Dios te está susurrando, ¿cómo vas a responder a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesito yo? Practicar. Practicar. Y esto es algo que es como nos resulta medio raro esto de que para cultivar mi relación con Dios tengo que practicar cómo relacionarme con Él. Pero la verdad es que así como para aprender inglés o para aprender un instrumento o para aprender a hacer malabarismo, necesitas mucha práctica. Para crecer en tu vida espiritual necesitas mucha práctica. Si vos le dedicás poco tiempo a tu relación con Dios, no te sorprendas que en tu vida pasa poco o nada. No te sorprendas.
Si vos le dedicás poco tiempo a repasar lo que estás aprendiendo en tu clase de portugués o de italiano, de inglés o de chino, no te sorprendas que no sabés después de 5 años todavía decir una sola frase en inglés, porque te falta práctica. Y en mi relación con Dios yo necesito práctica. Necesito aprender a escuchar su voz para que yo pueda ser guiado por el Espíritu y no dependa simplemente de tratar de deducir lo que Dios quisiera que yo haga en cierta situación. Dios dice, yo quiero caminar con vos, yo quiero acompañarte, yo quiero ayudarte, yo quiero hablarte, quiero ministrarte, quiero acompañarte en el día a día, pero necesito que aprendas a prestarme atención y, como dice el autor de Hebreos, que aprendas a discernir la diferencia entre el bien y el mal. Y eso se aprende con la práctica. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Necesitamos práctica para cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cuánta práctica? Mucha práctica. Mucha práctica, para que empiece a ser natural y normal para mí percibir la voz del Espíritu, y no solo percibir la voz del Espíritu, sino no ponerme yo a discutir con el Espíritu en lo que me está diciendo. Empezar a darme cuenta que cuando Dios me habla me conviene hacer lo que me está pidiendo, aunque no lo quiera hacer, porque la experiencia y la práctica me han demostrado que todas las veces que obedecí al Señor en lo que me estaba pidiendo, me fue bien, me fue de bendición en mi vida. ¿Qué implica entonces la disposición a practicar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios? ¿Qué implica? ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús vino caminando a los discípulos por el agua, vino por arriba del agua? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó? Los discípulos estaban en medio de una tormenta, estaban en el barco, como se ve acá. Vino Jesús, los asustó porque pensaban que era un fantasma. Cuando Jesús logró calmarlos, ¿qué dijo Pedro? Ese Pedro dijo, qué copado, yo también quiero caminar sobre el agua. Y le dijo a Jesús, si sos vos, decime que yo camine también sobre el agua. Y Jesús, vení así, no le dio mucha vuelta al tema. Alguna vez hablé de esto, creo que en Santa Fe, y lo animó a Pedro a que se largue a caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan la historia? Y por el camino, Pedro, viendo las olas y viendo la furia de la tormenta, empezó a hundirse. ¿Está bien? ¿Qué implica? Esa historia nos da algunas pistas acerca de lo que necesitamos tener en cuenta cuando practicamos. Primero, cultivar una relación con Dios es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas que Dios hace es permanentemente sacarme de mi zona de confort. Si ustedes leen los evangelios y estudian los evangelios, van a ver que una de las experiencias más comunes que tienen los discípulos es que se sienten todo el tiempo descolocados por las cosas que Jesús hace. Cuando vos tenés un Dios que siempre hace lo que vos estás esperando, no sé si es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia se especializa en descolocarnos. El Dios de la Biblia se especializa en incomodarnos. El Dios de la Biblia se especializa en pedirnos que hagamos cosas que no queremos hacer. Y yo sé que estoy caminando con el Señor
cuando parte de mi experiencia con Dios es que Dios me incomoda, que Dios me saca de esa zona de confort en el cual yo me acostumbré a caminar. Cantábamos, ¿no? Sacá de mí, ¿cómo es la letra de la canción? Las tradiciones de la religión. Mirá. Es que como Dios nos incomoda, nos gusta a nosotros ver si lo podemos domesticar un poco, si podemos de alguna manera lanzarlo a Dios para que no sea tan salvaje. Pero Dios nos dice, mirá, ¿me seguís a mí así como soy o no me seguís? Y ese proceso de volver a descubrir día tras día, semana tras semana, año tras año, quién es Dios. Y ser asombrado, ser maravillado, ser confundido, ser descolocado por Dios es una parte necesaria de lo que significa crecer en Cristo. Es un proceso en el cual voy descubriendo quién es Dios y Dios me ayuda también a descubrir quién soy yo y cómo es que podemos construir juntos una relación. Ese es un proceso que no termina nunca. Y cuando vos empezás a sentirte muy cómodo en tu vida cristiana, es porque te quedaste por el camino. Porque Dios todo el tiempo nos descoloca. Jesús había estado 3 años con los discípulos. Y una de las últimas cosas que le dice a Pedro es algo que él no quiere escuchar. Me vas a negar. Nada que ver. Nada que ver. Pero tenía razón. ¿Te animás a caminar con un Dios que te dice no lo que vos querés escuchar, sino lo que necesitas escuchar? Porque ese es el Dios que te estira y te ayuda a seguir creciendo. Segundo, la práctica necesariamente implica asumir riesgos. Yo le decía a mis alumnos de inglés, para ser alumno de inglés, ¿sabés cuál es el ingrediente más importante? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el ingrediente más importante para ser un alumno de inglés? Ahí te lo dijo Daniela. Fuerte, Daniela. Ser cara dura. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Tevez en Inglaterra y dice, it's very difficult? Y eran las 3 palabras que sabía, pero se mandó en inglés. Es ser cara dura. Ustedes son muy pibes, pero había me duele hablar de Boca, es una cosa fuerte. Pero había el máximo goleador de Boca, ¿quién fue? A ver, algún bostero que me diga. Martín Palermo. Ella no es bostera, pero lo sabe. Martín Palermo, en un partido clasificatoria para la Copa América, ¿qué hizo? Erró, mirá, el gallina lo sabe. Erró 3 penales en un mismo partido. Le dieron un penal, le agarró la pelota, pateo yo. Le erró. Le dieron un segundo penal a Argentina. Palermo manoteó la pelota. Yo no pateo yo. Pateó de vuelta, la volvió a pifiar. Y una cosa rara, en el partido le dieron un tercer penal y el tipo volvió a manotear la pelota y la volvió a pifiar. Yo vuelvo de un partido así, abro una verdulería, me dedico a otra cosa. El próximo partido, ¿dónde estaba Martín Palermo? Estaba cerca del arco esperando que alguien le tire la pelota. ¿Qué tenía?
¿Qué tenía Martín Palermo? Era cara dura. Y así, siendo cara dura, terminó siendo el máximo goleador de Boca. ¿Por qué? Es que si vos no estás dispuesto a asumir un riesgo en tu vida espiritual, no vas a crecer. ¿Qué significa eso? Que a veces vas a pensar que Dios te está hablando y no era Dios el que te estaba hablando, te lo imaginaste vos. Pero si no te jugás por esa palabra, no vas a saber diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Está bien? Y si vos estás... ¿Vieron que a veces queremos conocer la voluntad de Dios y tanto orar por la voluntad de Dios y Señor? No, porque si vos me mostrás tanto analizar, te mareás solo. En algún momento tenés que ponerte en marcha con la luz que tenés. Y si te equivocás, es que la equivocación es parte del proceso de crecer. Hay un riesgo. Pedro se animó a sacar la patita del barco y salir a caminar. ¿Cuál es el riesgo? Te podés hundir. Podés sufrir el bullying de los otros discípulos que te dicen, zapato, ¿quién no sabe que para caminar sobre el agua hay que mirarlo a Jesús? No es así porque todos nosotros somos expertos, pero el único que caminó sobre el agua fue Pedro. ¿Se entiende? Tenemos que estar dispuestos a asumir un riesgo, a salir y decir, ¿vieron? A veces que estás en la facultad o estás en el trabajo y se te cruzó una idea, tenés un compañero que es insoportable y se te cruzó una idea. Decile que lo amo. Te reprendo, diablo mentiroso, decís vos, porque no le di nada. Pero capaz que es el Señor el que te está diciendo. Pero mira si este me va a escuchar. Si no asumís el riesgo y salís a decirle algo, nunca vas a saber si era o no era el Señor el que te estaba hablando. Para seguir al Señor hay que arriesgar algo. ¿Ok? La práctica implica, Señor, quiero jugarme por vos, aunque de vez en cuando meta la pata. ¿Bien? No sé si es porque está de acuerdo o desacuerdo conmigo. La práctica requiere disciplina y perseverancia, porque cuando sale del barco, no es solo salir del barco. Yo me imagino que Pedro salió y quería ver si se puede acá. Y una vez que salió, sacó la otra. Y se largó a caminar. Yo me imagino medio. Pero la disciplina y la perseverancia es lo que yo necesito, no solo para embarcarme, sino para no tirar la toalla por el camino. Porque por el camino el enemigo va a tratar de disuadirte, va a tratar de desanimarte. Y caminando, en un momento se puso a mirar la tormenta y se le pudrió la cosa. Disciplina y perseverancia. Necesitas seguir avanzando, necesitas seguir practicando. Aunque te salga mal, necesitas seguir practicando porque así es el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Los procesos de aprendizaje siempre incluyen los errores que cometemos por el camino. Una vez publicamos en la revista Apuntes Pastorales un artículo del autor de Vida con Propósito, Rick Warren. El artículo decía así, el título del artículo era, cometa al menos un error por semana. Me llamó un pastor indignado. Ustedes están haciendo una apología del pecado, decía él. Le digo al pastor, ¿leíste el artículo? Con el título ya está. Sí, lee el artículo.
¿Por qué decía esto Rick Warren? ¿Saben a quién se lo decía? A sus obreros, a la gente que trabajaba con él en la iglesia. ¿Por qué? Dice, la persona que comete un error es una persona que está caminando. El único que no comete errores es el que no está haciendo nada. Y el que no comete errores es experto en criticar los errores de los demás. Y yo no quiero gente experta en evitar errores, yo quiero gente que está intentando servir al Señor. Y por el camino cometan error. ¿Querés aprender a andar en bicicleta? ¿Cuál es el precio? Hay que caerse. De vez en cuando hay que caerse. Hace poco estaba con mis nietos, los llevamos ahí al barrio donde vivimos nosotros, estábamos yendo en la bicicleta y mi nieta, que es más miedosa, no voy más en bicicleta. Hay que seguir en la bicicleta. Porque la forma en que aprendo a andar en bicicleta es cayéndome. Y cuando me caigo en la bicicleta, puedo pensar, ¿por qué me caí? Yo miro para atrás. Yo creo que Beto y Daniela me pueden decir lo mismo. Yo miro para atrás. Mi Ruth seguro que puede decir lo mismo. Los errores que cometí en la vida han sido las que mejores lecciones me han enseñado. ¿No es así? Claro, uno disfruta cuando cometes el error. Pero cuando reflexionás sobre el error, le sacás el jugo a esa metida de pata que tuviste y decís, no es por acá el camino. La próxima vez lo voy a hacer diferente. Jesús un día bajó del monte y se encontró a los discípulos discutiendo entre ellos porque no podían echar fuera a un demonio. Jesús lo agarró, cachetazo de la bolsa. Lo administró, lo dejó y quedaron los discípulos colorados porque habían estado discutiendo entre ellos. Le tenés que preguntar el nombre, no, primero lo tenés que atar y reprender, después lo tenés que echar. No le salía. Pedro salió corriendo atrás de Jesús, colorado. Nosotros, ¿por qué no nos salía? Jesús le dio una lección que ha quedado para toda la historia. Esta clase solamente sale con oración y ayuno. ¿De dónde salió esa lección? De un error. Miren en los discípulos la cantidad de veces los discípulos en los evangelios que cometen errores. Y de los errores Jesús saca enseñanzas de vida. ¿Okay? No les tengas miedo a cometer errores. El error es el precio del crecimiento. Y a mí me encanta esta característica del que quiere aprender un idioma, que se manda como chancho a la batata. Se anima. Where is the baño? Because I need pipi. Y lo entienden. Lo entienden. Dicen, the bathroom's over here. Thank you very mucho, Pero ese es el que avanza. No tiene problema. No tiene problema que la gente se le ría, porque así se aprende. Y está el otro que lleva 7 años y dice, no, quiero hacerle una pregunta, pero el pretérito perfecto iba antes de... No, mejor no digo nada. ¿Se entiende? Y qué bendición esto. Pedro se hunde. Pedro se hunde y Jesús le dice, vos te mandaste solo, me dejaste mirar, ahora arreglate como puedas. ¿Qué hace Jesús? Tira la mano. Dice, vení,
déjame, te embarraste, tranquilo, yo te ayudo. Nosotros tenemos a veces pánico de cometer errores porque pensamos que Dios nos va a abandonar. El salmista dice, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? ¿A dónde voy a ir? Aunque vaya al fondo del mar, ahí está el Señor y dice, ¿querés que te dé una mano? Y esto es la maravilla de la vida cristiana. Tenemos un Dios que está deseoso de ayudarnos, deseoso de acompañarnos, deseoso de animarnos, deseoso de ayudarnos a resolver las cosas que nos preocupan, las cosas que nos ponen ansiosos, nuestras dificultades económicas. Un Dios que dice, pero yo estoy para bendecirte. Déjame que te bendiga. Déjame ser parte de tu vida. Lo triste es que teniendo ese Dios no te des cuenta de que lo tenés al lado tuyo porque por falta de práctica no lo ves, no lo escuchás. Y te perdés de esto. Hay un texto en el profeta Isaías que dice del Señor, me dejé buscar todo el día por un pueblo que no me buscaba. Le dije al pueblo, heme aquí a un pueblo que no me llamaba. Acá estoy. Aprovechame. Puedo hacer cosas increíbles en tu vida. Yo quiero dejarte un desafío en el inicio de este tiempo que han apartado para estar juntos. Yo sé que muchas veces en los campas queremos que descienda la nube, volver transformados. Pero yo quiero que vos pienses en qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué día terminan? El martes. El miércoles. El jueves. En marzo. En abril. Mayo. Tenés todo un año por delante. Y yo quiero invitarte a que digas, Señor, en este campamento me quiero anotar en la materia aprender a caminar con Dios. Quiero practicar. Yo he estado esperando disfrutar de intimidad con vos, pero te dedico 5 minutos por semana. Y no vas a llegar a mucha excelencia por ese camino. Quiero esa sensibilidad de percibir tu voz cuando me estás hablando. Entiendo que a veces voy a creer que es Elí el que me está llamando. A veces voy a creer que son cosas que se me ocurrieron a mí. Pero Señor, quiero practicar y quiero empezar a aprender esto de escuchar tu voz. Porque yo creo que vos tenés cosas increíbles preparadas. Para mí, para nosotros como grupo. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende? La práctica. Estuve pensando en este concepto en estos días, mientras trabajaba la palabra que entendía que el Señor quería que les trajera. ¿Cuántos cristianos habrá que entienden que la vida espiritual requiere de práctica? Me parece que tenemos como una idea media mágica. Me convertí y todo se acomodó solo. Miguel me decía, creo. Miguel.
tiene una chiquitita de 4 meses. ¿Cómo se llama? Julia. La bendecimos a Julia. Qué lindo. Llegó la hija. Tiene 25 años para aprender a ser el papá que Julia necesita. Qué maravillosa aventura, ¿no es así? Pero él en esto, capaz que viene descubriendo que de ser padre no entiende nada. Y es así. Llora Julia y empezamos a descartar alternativas. ¿Le cambiaste el pañal? Sí. ¿Le diste de comer? Sí. ¿Le hiciste provechito? Sí. ¿Querrá ver algo en Netflix? Porque uno entra en desesperación, ¿viste? ¿Le leíste un texto de la palabra? ¿La hiciste cantar un rato? ¿Por qué? Porque son nuevitos y todavía no la conocen bien a Julia. Ahora con el tiempo van a empezar, no, pero cuando llora así es capricho. Cuando llora de esta otra manera es porque le duele la pancita. La práctica. La práctica. Yo quiero seguir practicando. Llevo muchos años practicando. Yo quiero seguir practicando. Amén. ¿Te animás a anotarte en esto de practicar tu vida con el Señor? Vamos a ponernos de pie. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos declarar, Señor, que estamos contentos, que tenemos un Dios comprometido con caminar con nosotros. Un Dios que quiere estar a nuestro lado, un Dios que nos quiere ayudar, un Dios que nos quiere animar, un Dios que nos quiere corregir, un Dios que nos quiere exhortar, un Dios que nos quiere desafiar, un Dios que nos quiere incomodar, un Dios que dice, yo quiero hacerte parte de lo que yo estoy haciendo. Te invito a que seas mi socio en mis proyectos. Y Señor, nos da tristeza pensar que muchas veces nos perdemos de todo eso que vos querés darnos porque no tenemos adiestrados los sentidos para percibir tu mover. Señor, en esta noche queremos comprometernos a practicar nuestra vida con vos. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas una obra maravillosa en nuestro corazón y nos des esa sensibilidad que necesitamos para escuchar tu voz. Pero, Señor, sabemos que no alcanza con escuchar tu voz, porque a veces nos decís cosas que no queremos escuchar. Así que a esa sensibilidad, Señor, te pedimos que derrames sobre nosotros espíritu de obediencia. Señor, que no dudemos cuando nos hablas. Que no nos ganen nuestros temores, Señor. Que no nos gane el andar especulando acerca de los posibles resultados de hacer tu voluntad. Que podamos cada día, Señor, acercarnos más a decir, Señor, si vos me lo pedís, yo lo hago. Señor, no queremos la aburrida rutina de una vida religiosa. Queremos vivir la aventura para la cual vos nos llamaste.
Y queremos decirte, Señor, que no nos vamos a satisfacer con nada menos que eso. Aunque por el camino cometamos errores, aunque por el camino tropecemos, aunque por el camino a veces dudemos. Pero, Señor, queremos todo lo que vos tenés para nosotros. Nos ofrecemos a vos en esta noche. Los discípulos un día se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿nos podés enseñar a orar? Yo quiero invitarte en esta noche a que te acerques al Señor y le digas: Señor, ¿me podés enseñar a caminar con vos? Anímate a decirle al Señor: Señor, tengo mis temores, tengo mis miedos, tengo mis dudas, pero Señor, quiero aprender a caminar con vos. Estoy dispuesto a practicar todo lo que haga falta. Oh Espíritu Santo, obra, Señor, en nuestras vidas de manera tan contundente, de manera tan dramática, de manera tan impactante que no haya forma de ignorarte. Queremos darte permiso a que armes, a que desarmes, a que nos incomodes, a que nos empujes, a que nos pinches, a que hagas lo que tengas que hacer, Señor, para que no quedemos cómodos en el lugar donde estamos. Derrámate, Señor, derrámate sobre este grupo de jóvenes en el nombre de Jesucristo. Bendito seas. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Aleluya. Somos tu pueblo, Señor, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Bendito seas. Llévanos, Señor, por los caminos que tú has trazado para nuestras vidas. Inquieta nuestros corazones, Señor. Haz que ardan en nosotros, Señor, nuestros corazones, como le sucedió a los discípulos camino a Emaús. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre.